lo que tratamos de pensar es conectando realidades de procesos que yo calificaría de crisis. Voy a hacer una primera afirmación. En esa encrucijada en la que está en España, estamos más en la crisis que en el cambio político. Estamos más en la crisis entendida como una oportunidad para la transformación y para los procesos de transición que estamos viviendo. Si hablamos en términos de acumulación de fuerzas, es evidente que estas elecciones del 26J puede cambiar algo el panorama político electoral, la representación parlamentaria, pero no va a cambiar en lo esencial el sistema heredado de la transición, pactado con el franquismo, heredero de ese franquismo sociológico y que impone ese factor dominante del capital financiero y de las grandes corporaciones del IBEX 35, que de algún modo no solo están proponiendo esas grandes coaliciones o alianzas, sino que también han determinado la historia política desde los últimos años, especialmente no solo con la gestión de la crisis, sino con los procesos de reconversión industrial que vivió el país cuando el felipismo tenía la hegemonía política en el país y que de algún modo es el que está en cuestión en estos momentos en España. Así que voy a señalar algunos elementos de prospectiva política, que es muy arriesgado. No creo que las encuestas en este caso vayan a mudar significativamente el escenario que señalamos, y también es previsible que el gobierno del PP, con apoyo de Ciudadanos y previsiblemente la abstención o el apoyo del Partido Socialista, recordemos que el 20 de diciembre la apuesta del líder, el secretario general del Partido Socialista, por pactar con Podemos fue de algún modo echada por tierra por los varones, por la dirección. Y señalaba lo de la geopolítica del sur porque creo que es evidente que en el escenario político ha habido cambios. Cataluña, País Vasco, Madrid y Valencia van a tener una nueva hegemonía política. Si el voto electoral se concreta en las próximas elecciones en estas comunidades, solo falta el sur, de donde provengo, Andalucía. El cambio, la aproximación entre Unidos Podemos y el Partido Socialista, donde ha tenido un granero electoral importante, puede significar a medio y largo plazo, insisto en la acumulación. Yo soy partidario de las tesis en este sentido de Anguita y no hacerse falsas ilusiones. Esto es difícil para gente joven que ha vivido a corto plazo la crisis y que está pensando en un cambio, en un salto cuántico electoral, que esto en la sociología electoral, al menos en España, es prácticamente imposible. Y por eso reseñaría la importancia que apuntaba Augusto de esta amplitud. No es una coalición solo de la izquierda, de Podemos, ECO, Izquierda Unida y otras fuerzas nacionalistas o periféricas de izquierda. Es el efecto multiplicador de ampliar una base electoral que con la ley injusta en el reparto y poco proporcional de la ley DON del sistema electoral español haría imposible mudar el bipartidismo. No voy a hacer la historia porque sería muy larga, pero el bipartidismo es prácticamente desde el 19 el sistema que ha imperado en España, con las castas, con los sistemas de corrupción electoral, con las redes clientelares y con el dominio de los grandes poderes económicos desde el siglo XIX hasta nuestros días. Ha habido poca mudanza, eran liberales y conservadores, hoy día Partido Popular y Partido Socialista. Sé que ha habido un debate, está habiendo un debate en el proceso electoral sobre la naturaleza socialdemócrata de Unidos Podemos. Bien, para aquellos que no conozcan de algún modo la historia política reciente en España, el Partido Socialista y el felipismo nunca fue socialdemócrata. Su programa y su gestión política fue neoliberal. Y los efectos de la crisis que estamos viviendo, si hablamos de capital financiero, de pobreza energética, de liberalización del suelo o la consiguiente especulación inmobiliaria y otros tantos efectos perniciosos en la política del país, son fruto justamente de una matriz neoliberal que se diferencia notablemente de la socialdemocracia alemana, del Partido Socialista francés y de otras opciones de la Internacional Socialista. Y aquí quisiera señalar que en este nuevo escenario, evidentemente, los cambios implican nuevos liderados. Hay interpretaciones sobre una nueva generación política, quizá, pero a mí lo que me interesa más es que hay una nueva forma, y voy a insistir en esa dimensión que planteaba Augusto, sobre lo simbólico, sobre lo ideológico. Creo que está habiendo un cambio de sensibilidad política, de una cultura
política que por décadas de neoliberalismo y esa clase media había permanecido al margen de los debates centrales, que son los que se están sufriendo actualmente, no solo Maastricht, sino también las decisiones de política económica y social que tuvo durante 3 legislaturas Felipe González, del Partido Socialista, y también el Partido Popular, que son las consecuencias que ahora entran en crisis y que implican, en términos de política pública, varias cuestiones a discutir. Primero, en ese proceso de transición, estas elecciones no cambiarán significativamente la estructura de mando o de comando del Estado, pero sí lo harán, si aceptamos la similitud de Grecia y de Siriza, en las siguientes elecciones. Inevitablemente es insostenible la situación de pobreza energética en los hogares en España, es insostenible la deuda y el pago, que sigue creciendo, es insostenible el austericidio y las decisiones que está tomando Bruselas por los recortes, y es insostenible, por tanto, el pacto de la transición democrática, los pactos de la Moncloa, que han dinamitado no solo el escaso estado de bienestar. Me ha encantado que pusiera Álvaro la referencia a estado de malestar. Yo siempre he abogado que en España no había estado de bienestar, sino de malestar, porque es cierto que se universalizó la salud, es cierto que se universalizó la educación, pero las condiciones sociolaborales y la democracia económica de las empresas brilló siempre por su ausencia. Más bien, desde el primer mandato de Felipe González, la precarización de la clase obrera ha ido a más, con modalidades de contrato precarios, con sucesivas regulaciones, la ampliación de las prácticas en empresas, las modalidades de concentración y oligopolio económicos que permiten la estafa de las tarifas eléctricas, de las más caras de la Unión Europea, y algo paradójico, teniendo el sistema más avanzado, que fue una de las conquistas del gobierno Rodríguez Zapatero en términos de política energética sostenible con las energías renovables, multar hasta el sol, poner impuestos directamente a la energía solar y a la apuesta de España por una energía renovable alternativa a partir de las condiciones medioambientales que tiene el país. En ese horizonte difícilmente podemos hablar, por tanto, de un cambio inmediato político, pero lo interesante es justamente ese efecto multiplicador, esa política de la esperanza, ese reto de construir poder popular y contrahegemonía desde los movimientos sociales y las mareas, que era evidente, algunos diagnosticábamos, es imposible un cambio político con una sola fuerza. Es necesario reconocer la diversidad de fuerzas y de territorios, si hablamos de las nacionalidades, la diversidad de actores y de generaciones que están implicadas en este proceso, la necesidad también de construcción de una agenda común, y aquí no me gustaría centrar solo el caso de España, aunque es el motivo del conversatorio, como un proceso aislado, y por eso hablaba de geopolítica del sur. Tenemos Italia, tenemos Portugal, tenemos lo que se está viviendo en estos momentos en Francia, las condiciones de la clase popular y trabajadora también en Alemania se han deteriorado significativamente. Y esto nos plantea la agenda de la institucionalidad. Quienes abogamos por un proceso constituyente en España tenemos claro que ese proceso no va a ser posible si no hay un proceso de una nueva internacionalización, un plan B para Europa, una alternativa de la Unión Europea que haga posible otro proceso, otra Europa, una Europa de los pueblos, una Europa solidaria interterritorialmente, una Europa que modifique el modelo de gobernanza que se fijó en Maastricht con un Banco Central Europeo que está rehén de las grandes corporaciones financieras y que es la que ha situado los países del sur en esta deuda y espiral irresoluble para la política económica de los Estados-nación, sin una moneda propia y sin capacidad de revertir los procesos que impone Bruselas en manos de esos lobbies, y en algunos casos yo diría incluso de una arquitectura jurídica y administrativa angloamericana que han tomado muchos de los elementos del modelo estadounidense para implantar ciertas políticas y ciertas lógicas que, insisto, plantean ese debate instituyente. A mi modo de ver, el muro que debe superar España en ese proceso constituyente es el muro de Wall Street, que está en Bruselas también replicando ciertas políticas neoliberales que se construyen con Ronald Reagan en los 80 y que se replican en la Unión Europea. Muchas veces produce risa que en cumbres como la de Lisboa fijara a la Unión Europea una alternativa para los pueblos basada en el conocimiento, en el trabajo y las empresas cualificadas, y lo que vimos con la agenda de Lisboa en Europa son políticas neoliberales, un proceso de financiarización de la economía, procesos especulativos,
y un recorte significativo de investigación, de ciencia, de políticas sociales, es decir, fórmulas que se han replicado del muro de Wall Street para la Unión Europea. Dicho sea de paso, en ciencia, tecnología, educación, economía, muchos de los lobbies que están presionando la política y agenda de Bruselas no son ni siquiera europeos, son en muchos casos de las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses. Por tanto, el proceso constituyente implica plantear una arquitectura y un reto para el escenario de la Unión Europea y una agenda también en política pública que creo que va a ser importante. Se ha hablado mucho de la Europa de dos velocidades, puede ser una alternativa. Quizá la solución no sea salir o no del euro, pero sí se va a tener que plantear que los países del sur que están estableciendo políticas y enfrentando el austericidio que marca Bruselas vean alternativas como una moneda propia en los países del sur, más que la salida, o alternativas también democráticas para refundar la Unión Europea. Quizás situaciones como la que se va a vivir en Gran Bretaña sean positivas para replantear la crisis, porque creo que la crisis no es solo una situación de España, es una situación del propio proyecto de la Unión Europea, si analizamos el caso de los refugiados y la respuesta que se está dando en política económica, que ya empieza a afectar a los sectores de clase media y populares de Francia y de Alemania de manera notoria. En ese escenario, por tanto, habrá que plantear, si no la Europa de dos velocidades norte-sur, sí un nuevo modelo de gobernanza económica de la Unión Europea, cuestionando esas lógicas que han prevalecido de los lobbies, cuestionando la negociación en secreto del Tratado Transatlántico, Transatlántico, del TIP, en términos de una política que reedita muchos de los elementos que señalaban los debates ahora en España. Déficit democrático en la institucionalidad, por la ley electoral, por la falta de representatividad de las territorialidades, que es otro tema a discutir. ¿Es posible mantener la transición y el pacto con el nacionalismo histórico de País Vasco, Cataluña o Andalucía? Yo creo que no es sostenible. Es necesario pactar, porque hay que recordar aquí que la transición no fue una ruptura democrática, fue una imposición de modelo de Estado, monarquía, y de cierto encaje con el nacionalismo conservador en las periferias, como es el caso de Cataluña o País Vasco. Pero no hubo una ruptura democrática, y en estos momentos lo que hace falta en España es una ruptura ciudadana, una revolución ciudadana que rompa con ese pacto del franquismo sociológico para plantear un modelo de Estado federal, una forma de Estado que debe ser consultada a la ciudadanía, y aquí es llamativo cierta preocupación de cómo van a decidir los ciudadanos en la forma de Estado. Yo creo que es el proceso más democrático y en el que se abre un proceso interesante para España, porque es la única manera de encajar el problema catalán, el problema vasco o el problema de Galicia y Andalucía en la construcción de una nueva forma de Estado. Y en ese ámbito habrá que hacer reformas significativas. Yo llamaría la atención al menos en tres fundamentales. Por supuesto, la modificación del artículo 135 de la Constitución, esa reforma express. Se argumenta que no se puede consultar a la ciudadanía para una reforma democrática de la forma de Estado y, sin embargo, en cuestiones de días, los grupos parlamentarios del bipartidismo hicieron la modificación para garantizar el pago de la deuda. Hay que hacer una reforma constitucional, hay propuestas interesantes, por ejemplo, en Unidos Podemos, que sí retoman muchas de las experiencias de América Latina, por ejemplo, los revocatorios. Existe referéndum, pero no existía en la tradición política española el sistema de revocatorios. La necesidad de hacer una reforma energética y apostar por esas energías renovables y por una apuesta de romper con los oligopolios. Algunos se preguntarán cómo un país con una precarización generalizada de la población tiene estas grandes corporaciones transnacionales del IBEX 35 con una fuerte implantación en América Latina. En buena medida, si hablamos de la banca, telecomunicaciones, compañías aéreas y, por supuesto, las eléctricas, es debido a situaciones que incluso vulneran el derecho comunitario, en el que no ha habido ninguna intervención. Por ejemplo, los oligopolios de las empresas eléctricas, que establecen un sistema tarifario injusto y que requeriría una sanción administrativa si el Estado interviniera. Por eso se discute en la elección las puertas giratorias. Los mismos representantes del Partido Popular y el PSOE son los que están sentados en los consejos de administración de las compañías eléctricas, de telecomunicaciones y de la banca, definiendo cuál es la agenda política.
Y termino con dos reformas más que creo que son importantes. La democracia económica, rompiendo con esa creciente precarización, tenemos la generación más formada y una gran oleada de capital humano que ha tenido que salir del país, en buena medida por esas condiciones laborales y del mercado de trabajo. Se apostó en la administración Rodríguez Zapatero por un cambio significativo de la estructura económica, pero lo cierto es que en el franquismo, en la transición y hoy día seguimos dependiendo en la economía española del ladrillo y del turismo. El turismo, como saben, va muy bien, sin embargo, por la burbuja inmobiliaria tenemos un grave problema con la construcción. Mientras no cambie ese modelo económico, difícilmente el talento humano va a ser aprovechado. Y lo que tenemos son empresas y un sector privado que es el que menos invierte en investigación y desarrollo de toda la Unión Europea. Y por tanto, un talento desaprovechado con un sistema de ciencia y tecnología muy competitivo a pesar de la ausencia de inversión. Necesitamos democracia económica, también la representación con las últimas contrarreformas laborales de los sindicatos y los trabajadores que han perdido todos sus derechos prácticamente de negociación colectiva y con formas casi de despido libre como el modelo americano, y evidentemente un sistema de reforma tributaria significativa. Ha habido un debate interesante en Ecuador. Yo creo que ese debate no es exclusivo de Ecuador y me alegra saber que hay una apuesta por atacar los paraísos fiscales. Les recuerdo que esta crisis en 2008 se planteó con los líderes mundiales intentando refundar el capitalismo en una suerte de salida keynesiana que no se dio, y seguimos teniendo paraísos fiscales. Gran parte del debate que se está centrando en la campaña electoral en España tiene que ver con las grandes familias de la antigua nobleza y de la antigua dictadura y de los nuevos ricos y los grandes empresarios que no tributan, que tienen la fiscalidad más regresiva de la Unión Europea y que incluso así siguen depositando su dinero en paraísos fiscales. Si no hay una reforma tributaria que se persiga radicalmente, ampliando la base de inspectores fiscales y no protegiendo, sea a familia real o a las élites económicas, difícilmente España puede pagar la deuda y lograr una política igualitaria. Hemos reivindicado esa fiscalidad progresiva por décadas. Ha habido tímidas reformas durante el periodo del Partido Socialista, pero realmente tenemos una fiscalidad regresiva e incluso una cultura tributaria que hace difícil la reconstrucción de un Estado del bienestar en esta situación de malestar en la que prevalece ese bipartidismo que yo diría hereda del siglo XIX, un modelo de élites y de gestión en el que se ha impedido el cambio. Lo positivo, y con ello termino, es que creo que hay una nueva generación, movimientos sociales, una nueva cultura política de la esperanza, del cambio, de la alegría. Se está perdiendo el miedo y me llama la atención que todavía gran parte del debate electoral siga centrando en qué podrán hacer estos jóvenes sin experiencia. De momento, en las alcaldías, como señalaba Augusto, donde está gobernando la izquierda de la confluencia, se ha reducido el déficit, se ha mejorado la gestión, se han ampliado derechos y se han restablecido servicios públicos que habían sido privatizados. Por tanto, la esperanza es un hecho, no solo una promesa de la siguiente estación.